Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera número 600. Tercera fecha de la temporada. 24ª Vuelta de Olavarría. 16 de abril de 1978. Se corría en el circuito semipermanente Luciano Fortabat de Olavarría de 17.450 metros. Denominación de la prueba 24ª Vuelta de Olavarría, premio Alberto Beguerí. Organizaba el AMCO de Olavarría. Aquel domingo 16 de abril se disputaba la cuarta fecha del Campeonato de Turismo Carretera fiscalizado por la CADAD. Una de las novedades para la competencia era el cambio de marca que realizaba Miguel Atauri. El piloto de Dolores se presentaba con el Dodge ex Jorge Cupeiro. Durante la noche del sábado 15 se conocía la triste noticia del fallecimiento de Alberto Beguerí. El mono se había accidentado el sábado 1 de abril durante los entrenamientos realizados en el Autódromo de Buenos Aires y nunca se pudo recuperar de los golpes sufridos. La ACTC y el AMCO decidieron que el mejor homenaje que se le podía realizar era que el premio de la competencia llevara su nombre. Estaban presentes en Olavarría periodistas de la BBC de Londres, de paso por el país debido al Mundial de Fútbol. Grababan notas y se sentían sorprendidos por el fenómeno popular que significaba la categoría. Además, no podían creer que autos de serie corriesen en la ruta. Primera serie, largaban 20 automóviles. Al cumplirse la primera vuelta ganaba Traverso, seguido por Mouras, Los Suárez, Federico Urruti y Ríos. Durante la segunda vuelta se producía una formidable escalada del Laucha Ríos y pasaba a liderar la serie. Lo escoltaban Traverso, los hermanos Suárez y Federico Urruti. El Chevrolet número 3 de Mouras comenzaba a fallar y se retrasaba. Traverso tenía una merma en el rendimiento de su Ford y la punta de la serie la disputaban Ríos y Urruti. Desde las últimas filas avanzaba Miguel Atauri y se colocaba en el cuarto lugar, quedando quinto Titín Fiorda. En el transcurso de la quinta vuelta, el Dodge de Urruti no podía mantener el ritmo que traía y aprovechaba entonces el Laucha Ríos para escaparse en la clasificación. Terminaba la serie y era triunfo de Héctor Ríos, el primero de su campaña en el turismo carretera. El Laucha bajaba llorando del Chevrolet número 15 y no era para menos. Ganaba entonces Héctor Laucha Ríos, segundo. El Flaco Traverso, tercero, Federico Urruti de Olavarría, cuarto, los hermanos Suárez, quinto, Héctor Fiorda, sexto, Miguel Atauri, séptimo, Mario Vitale. En el octavo lugar estaba Francisco Colo Espinosa, noveno, Roberto Mouras. El décimo lugar era para Juan Rota, 11, Roberto Dota, 12, Ubaldo Cuñal, 13, Ayar Zagarré, 14, Néstor Fernández, 15, Jorge García, 16, Eduardo Sandizaga, 17, Carlos Justosi, 18, Martín García, 19, Rubén Gil Vicela y 20, Marcos Loyoco. El promedio del ganador, 197 kilómetros, 443 metros a la hora. La segunda serie era dominada absolutamente por Jorge Recalde. Desde el comienzo la única preocupación era alejarse del otro cordobés, Héctor Pirín Gradasi. Al cerrarse el giro inicial mandaba Recalde sobre Gradasi, Sáenz, Nani y Nito Licevici. Gradasi se mantenía muy cerca de Recalde, pero no podía achicar los 60 metros que había entre ambos. A partir de la quinta vuelta, el representante de Mina Clavero comenzaba a estirar la ventaja y terminaba ganando la serie por 8 segundos. Nuevamente, Jorge Raúl Recalde, caballo Elona, se quedaba con una serie, reafirmando el potencial demostrado en Buenos Aires. Durante la tercera vuelta, volcaba el Torino número 99 de Osvaldo Ameal. El accidente se producía antes de llegar a la tercera curva del circuito, la de la ruta 226 y avenida Circunvalación. Piloto y acompañante eran internados en el hospital de Olavarría. A Meal le diagnosticaban fractura de vértebras cervicales, en tanto que al copiloto fractura de costillas y amnesia temporal. Ganaba entonces Jorge Recalde.
En 31 minutos 20 segundos 9 décimas, segundo Gradasi, tercero Martínez Boero, cuarto Eduardo Sáenz, quinto lugar para Antonio Liceviche, sexto Mariano Calamante, séptimo Carlos Nani, octavo Daniel Corso de Olavarría, noveno Pedro Ceruti, décimo Roberto Badalá, 11 Héctor Busurro, 12 Carlos Lin, 13 Arturo Damín, 14 Norberto Rosone, el puesto 15 para Orlando Rodríguez, 16 de Olavarría Oreste Argaña, 17 Osvaldo Ameal, 18 Eugenio Calí, también de Olavarría, 19 Enrique Bravi y 20 Juan Carlos Grosso. Promedio del ganador 200 kilómetros, 393 metros a la hora. El récord de vuelta también para Jorge Recalde con 5 minutos 9 segundos a 202 kilómetros, 841 metros a la hora. La gente de General Motors estaba contento en aquel 16 de abril del año 78 con lo realizado por Recalde, pero quedaban algunas dudas respecto al rendimiento del Chevrolet de Moura, que había terminado en el 9º lugar. Antes de largarse la serie tuvieron que desarmar los tanques de nafta de ambos autos, ya que habían encontrado agua en las cañerías. Secaron todo, volvieron a armar y salieron a competir. El auto de Moura no quedaba bien. Luego de la serie encontraron nuevamente agua en el carburador del Chevrolet y ese fue el motivo del retraso. Lo solucionaron cambiando el tanque para la final. El gran candidato para la final, visto lo sucedido en las series, era Jorge Recalde. Los foros oficiales no tenían un rendimiento óptimo como para plantearle lucha al Chevrolet número 5. La sorpresa podía ser Federico Urruti jugando de local con el Dodge de la Eco. Se presentaban 29 autos para largar y se constituían las 3 primeras filas. En la primera, Recalde, Gradasi y Ríos. La segunda, Traverso, Urruti y los hermanos Suárez. La tercera, Fiorda, Pucho Sáenz y Martínez Boero. Comenzaba la final y en el inicio tomaba la delantera Recalde seguido por Gradasi y Ríos. Desde la segunda fila, el flaco Traverso y Urruti trataban de mantener el ritmo de los punteros. Cumplida la primera vuelta, mandaba Recalde seguido por Gradasi, Ríos, Traverso, Urruti y Moura, largando desde la mitad de la grilla. Sáenz, Fiorda, Martínez Boero y Atauri. Durante la segunda vuelta Recalde se alejaba del Ford de Gradasi y el Laucha Ríos se retrasaba. Traverso y Urruti tiraban juntos y ascendían en el clasificador. Con 3 vueltas ganaba Recalde, segundo era Traverso, tercero Urruti, cuarto Gradasi y quinto Roberto Moura. Recalde se escapaba en la punta en tanto que Traverso y Urruti alcanzaban al Ford de Gradasi. Con Traverso y Gradasi chupados, el equipo Ford trataba de acortar la diferencia que le llevaba el Chevrolet oficial. Tras 4 vueltas, el puntero seguía siendo Recalde, segundo Traverso a 5 segundos, tercero Urruti a 6, cuarto Gradasi a 15 segundos y luego quedaba quinto Moura pero lejos de los punteros. Durante la quinta vuelta comenzaba a retrasarse Recalde por inconvenientes en la caja de cambios y Traverso heredaba la punta. Con el correr de los giros, Traverso se afianzaba en la primera posición, ayudado por Gradasi. Urruti quedaba en desventaja ante el juego de equipo de los pilotos de Ford, pero conseguía mantenerse en el ritmo de los rivales. En las últimas vueltas, el Ford de Gradasi se retrasa y la situación era aprovechada por Federico Urruti para acercarse al auto del flaco. El vasco llegaba hasta la cola del Ford oficial, pero nunca podía superarlo. Culminaba la carrera y ganaba el flaco Traverso sobre el Dodge local por poco más de un segundo. Tercer triunfo del año para Juan María Traverso con el Ford número 1, preparado por José Miguel Ersek. Llegaba segundo Federico Urruti para alegría del público local. Gran satisfacción para Roque Modarelli, preparador del vehículo, con elementos de Tato Ferrea y para la gente de la Eco. Finalizaba tercero Pirín Gradasi poniendo en evidencia que el rendimiento del Ford no es el mismo que el de Traverso. Terminaba cuarto el Laucha Ríos en un domingo inolvidable para él. Carlos Nani, mejorando sobre el final, podía arribar quinto con el Chevrolet de la Espumita Quilmenia. Ganaba entonces la final de esta vuelta de Olavarría el flaco Traverso en 1 hora 2 minutos 58 segundos para las 12 vueltas. Segundo lugar para Federico Urruti, tercero Gradasi, cuarto Héctor Ríos, quinto Nani, sexto Roberto Moura, séptimo Miguel Atauri, octavo Eduardo Sáenz, noveno Carlos Giustosi. El 10º lugar era para Héctor Fiorda, 11 Pedro Ceruti, 12 Jorge Recalde, 13 Arturo Damín, 14 Juan Rota Hijo, 15 Héctor Busurro,
16 Roberto Dota, 17 Mariano Calamante, 18 Orlando Rodríguez, el puesto 19 para los hermanos Suárez, puesto 20 para Martín García. No clasificaba Daniel Corso, que no registraba paso en la final. El promedio del ganador, 199 kilómetros, 534 metros a la hora. El récord de vuelta para Jorge Recalde en la segunda vuelta, con 5 minutos, 10 segundos, 4 décimas, a 202 kilómetros, 384 metros a la hora. Había un recargo, 30 segundos para el Chevrolet 5 de Jorge Recalde, por encontrarse al acompañante sin el cinturón de seguridad colocado durante la prueba. Una nueva competencia finalizaba y el Ford número 1 del Flaco Traverso se quedaba con los laureles, por tercera vez en el año. Pero no habían sido victorias fáciles para el piloto de Ramallo. Las carreras en ruta han demostrado que las chances de Ford y Chevrolet se emparejan. Incluso los productos de General Motors están un escaloncito por encima de los Ford oficiales en ruta. Pero los autos de ERSEC ganan por la confiabilidad que presentan. No se detienen nunca, algo que los Chevrolet realizan con frecuencia. El Dodge de la escudería Competición Olavarría debutaba con cierto éxito en Buenos Aires y ahora en Olavarría se convertía en la revelación de la carrera. De Federico Urruti como piloto poco se podía agregar. Tenía méritos suficientes como para llevar al producto de Chrysler bien adelante. 24ª Vuelta de Olavarría, 16 de abril de 1978.